Buenas, estimados estudiantes del Diplomado del Sistema de Información Geográfica. Nuevamente, quien les habla, profesor José Farreras, eh, la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, le da nuevamente la bienvenida al módulo 2, Introducción a los SIC y al diseño cartográfico en su parte número 2. Ya anteriormente, pues, se le facilitó la presentación del módulo 1 y esta es para completar, pues, la presentación final. ¿De qué hablaremos hoy? Hablaremos sobre el análisis espacial, sobre el levantamiento de requerimientos, desarrollo, archivos cartográficos, la teledetección como soporte en la obtención de la formación geográfica, las principales tecnologías en el manejo de la información geográfica y el diseño cartográfico. De una manera sencilla, de una manera muy didáctica, muy pedagógica, dado que existe mucho material y mucha información acerca de lo que son los sistemas de información geográfica. Hay muchos autores, yo les voy a facilitar en los recursos un libro completo de un español, o sea, que habla sobre sí, bastante completo el libro, son como 400 y pico de páginas, pero que es interesante para revisar allí sobre lo que son los fundamentos del sí y todos los elementos que nosotros le estamos dando aquí en este diplomado, por supuesto, de una manera más profunda. Ok, entonces vamos a comenzar con el contenido de la parte 2 del diplomado, del módulo 2 ¿Qué es análisis espacial? Análisis espacial es el proceso de manipular información espacial para traer información nueva y significativa a través de los datos originales. Es decir, es el análisis para posteriormente una salida que son los mapas, manipulando esa información y generando información nueva. Un sí proporciona las herramientas de análisis espacial para calcular las estadísticas de las entidades y realizar actividades de geoprocesamiento con la interpolación de los datos. Eso básicamente es lo que hace el análisis espacial. También incluye un conjunto de herramientas que amplían las capacidades del análisis estadístico tradicional para abordar aquellos casos en los que la distribución espacial de los datos tiene influencia sobre las variables medidas y ésta se considera relevante. Entonces, en el análisis espacial se toma en cuenta la información espacial y la información atributiva, es decir, los datos tanto numéricos como la información que aporta a ese dato, que es la información atributiva o los atributos de los datos. Uno de los aspectos positivos del análisis espacial es su flexibilidad, ya que combina tantas capas de datos como sean necesarias para obtener los resultados deseados. El análisis espacial, pues, este, complementa o tiene como en su formación, pues en su formación, varias capas de información temática. En este caso, vemos aquí un ejemplo, hidrografía, suelo, el uso del suelo, la elevación, para luego formar lo que es el mapa final, que es el resultado deseado, pues que es el mapa final donde se presenta la información de una manera que tengan correlación y que una esté combinada con la otra. En el análisis espacial, mediante los sistemas de información geográfica, facilita la toma de decisiones en muchos ámbitos, desde pequeñas cuestiones empresariales o eh, rutinarias hasta respuestas de catástrofe mundial. La tecnología de la georreferenciación no solo muestra las coordenadas, sino que también indica el tiempo, lo que permite controlar los cambios y ver las tendencias. Entonces, el análisis espacial, uno de los elementos que tiene que tener son los datos geográficos. Es decir, que estos datos geográficos deben de tener una corrección geométrica, deben también, o sea, es decir, la georreferenciación es un dato demasiado importante en los sistemas de información geográfica, en la georreferenciación de los datos tomados en campo, pues, una corrección espectral que tiene que ver con el ajuste de los valores reales o reflectancia o emitancia de la superficie, así en los elementos básicos, pues de lo que es la teledetección que vamos a ver más adelante, estos elementos son bastante importantes. La corrección atmosférica radiométrica, que es la corrección de la nubosidad de la imagen, en este caso cuando es información raster, la restauración de píxeles perdidos, la reconstrucción de líneas de los temas cercanos, esto se hace también para muchos elementos cuando los datos están ausentes, mejorar el contraste de la imagen, es decir, la luminosidad o brillo de la imagen, y el filtrado de imágenes, es decir, el perfilado y suavizado de las líneas. Estos son elementos que deben detenerse para que el análisis especial y los datos geográficos sean
muy bueno, pues, porque si sabemos que un sistema de información geográfico es un sistema que tiene su entrada, tiene su procesamiento y tiene su salida. Lo que si tú le metes un dato malo, por supuesto la salida va a ser una interpretación mala de la realidad. Eh, en el proceso el análisis espacial tiene procesos. Hay muchos procesos en la literatura, pero más o menos este que se trae aquí que recoge más o menos lo que es el proceso en síntesis del análisis espacial. Tenemos, pues, en términos, la exploración, es decir, los archivos de datos espaciales existentes. Es como todo trabajo de investigación, hay que hacer una búsqueda del material existente y de los datos que estén, y su calidad, por supuesto. El modelado es visualizar los puntos, líneas y polígonos de la información vectorial que llaman, este, dentro de lo que es el análisis espacial. La comparación, procesar varias formas espaciales, es decir, hacer una comparación entre todos los datos que se tienen y las formas en que se encuentran, tanto en líneas, puntos y polígonos. Y la predicción es detectar patrones dentro de esa combinación o esa comparación de datos. Esto es más o menos el proceso de ese análisis, pues, espacial. Por otra parte, tenemos dos enfoques de análisis espacial. Un enfoque de estadística espacial y geoestadística y otro enfoque de econometría espacial. Cada uno tiene sus diferentes métodos, pues. En este caso, en el caso de la estadística espacial y geoestadística, está el análisis exploratorio de datos espaciales, también denominado ESDA por sus siglas en inglés, la autocorrelación espacial y el análisis de agrupaciones estándar o clústeres. Son elementos de análisis espacial que se da dentro de la estadística espacial o estadística. Y en cuanto a la econometría espacial, son los métodos para modelación de origen destino de flujos, modelos de panel de datos espaciales y modelos econométricos espaciales. Estos dos elementos son bastante importantes, aunque existen otros elementos de análisis que forman parte de lo que es los enfoques de análisis espaciales. Eso es manera de la teoría que existe sobre el análisis espacial. ¿Cuáles son los archivos cartográficos necesarios para un sistema de información geográfico? Bueno, hay en dos formatos, el formato raster y el formato vectorial. Entonces, hay unos elementos, pues, que utilizan los distintos sistemas de información geográfica, sea ArcGIS, sea QGIS, sea CBGIS, CBGIS, GIS, CBGIS, que tienen estos datos, muchos datos importantes y que tienen que ser estandarizados para cada programa. Unos son de software libre y otros son de software privado, por supuesto. Entonces, como podemos decir que cuando trabajamos con un SIG es necesario almacenar la información espacial en formatos compatibles para uno poder migrar de una información a otro sistema eh, compatibles con la mayoría de los software del mercado, siempre y cuando estén georreferenciados, es importante. Los tipos de ficheros que usan los sistemas de información gráficos son varios, pero principalmente los podemos diferenciar de dos tipos, vectoriales y raster. Como le dije anteriormente, bueno, esos son los dos elementos que están allí, pues. En el caso de raster está en el GeoTIFF, que se ha convertido en un archivo de imagen estándar en la industria de los SIG y en las aplicaciones de teledetección. Casi todos los SIG y los programas de procesamiento de imágenes tienen compatibilidad con este formato, que es el GeoTIFF. Por otra parte, mm, el formato GIS nativo de R, también llamado cuadrícula de R, este que vemos aquí, el R-Grid. El JPG 2000 es un sistema de codificación de imágenes que utiliza técnicas de comprensión de última generación basadas en tecnología de undículas. Por supuesto, son formatos especializados, pues, dentro de los GIS, de los sistemas de información geográfica. El formato MRSID es un estándar abierto de compresión de imágenes raster, pues. Las imágenes raster tienen que ver con, ya eso ya lo hablamos en la clase anterior. Eh, Archivos AXI para almacenar datos raster, el formato ERDAS Imaging, se utiliza ampliamente para el tratamiento de los datos de teledetección, es decir, de las imágenes satelitales. Y el GeoPack Case es la alternativa moderna en formato como GeoTIFF, es un formato universal para almacenar datos espaciales vectoriales y raster. Es de código abierto este formato. Es decir, que este se puede utilizar tanto por todo sistema, pero algunos son especializados. En el caso de los G vectoriales, tenemos el Shapefile,
que es un formato sencillo y no tipológico que se utiliza para almacenar la ubicación geométrica y la información de atributos de las entidades geográficas. Esto lo usamos mucho en ArcGIS. El CSV o GeoCSV es, es un formato que representa datos en forma de tabla. Sirve para almacenar información alfanumérica con la posibilidad de almacenar las coordenadas y posteriormente podemos crear una capa. Muy importante también este elemento, ¿no? Otro elemento que se combina con los sistemas de información gráfica, el formato DWG, que es el formato del programa AutoCAD. Para facilitar la lectura de este formato, por parte de otro programa se utiliza un archivo de intercambio llamado DXF. O sea que no podemos portar archivos en AutoCAD en formato DXF para los sistemas de información gráfica. El archivo GML o XML es el estándar de la OGC para representar información de elementos espaciales. Y el GeoPackage, como lo llamamos, o el GPX o GPS Transformat, es un esquema pensado para transferir datos de GPS entre aplicaciones. Se puede utilizar para escribir puntos, recorridos y rutas. Es muy importante, este GPX lo traen los navegadores pues, espaciales. Y el GeoParquet, como se mencionó anteriormente, es un formato de archivo universal para datos espaciales, vectoriales y raster. Este se ha convertido en una alternativa al Shapefile en QGIS, ya el formato de salida por defecto. En el caso del QGIS, pues, este formato es salida por defecto, ya que es un software libre. Eh, La teledetección como soporte de la actuación de la información gráfica. Por supuesto que la teledetección, de manera conceptual, es la técnica de adquisición de datos en la superficie terrestre de sensores remotos instalados en plataformas espaciales, es decir, de satélites. La teledetección también es conocida como detección o percepción remota. Es la obtención de la información sobre un objeto desde una distancia y de una distancia. Pues aquí tenemos un gráfico donde vemos que el Sol emite la luz solar, pues los objetos que están en la Tierra la reflectan, esa información la captan los satélites, la envían a los receptores terrestres, los envían a los procesadores y luego sirven para tomar decisiones, pues, y la gestión de los recursos naturales o recursos económicos también. Este, la fotografía aérea, como se mencionó en otra parte, es un tipo de teledetección muy común, que son las fotografías estas que se utilizaban anteriormente. Ahorita las fotografías aéreas son poco utilizadas, se utiliza más la información de imágenes satelitales, pues, ya que uno de los objetivos fundamentales de los estudios de teledetección es la obtención de mapas temáticos. Matemáticos, o mapa de suelo, mapa, y si es necesario, pues mapa de vegetación, es necesario tener, pues, y conocer el proceso de teledetección. Así que la teledetección se convierte en una herramienta idónea para obtener capas de información espacial cuando las superficies son amplias y poco habitadas. Sin embargo, también es útil para otras áreas pequeñas. Eh, las fotografías aéreas también son utilizadas también, bueno, para áreas pequeñas. Entonces, ese es más o menos el concepto de lo que es el proceso de teledetección, para tener una idea de cómo se toman las imágenes satelitales. Eh, En cuanto a la tecnología para el manejo de la información gráfica, tenemos varias tecnologías. Está la cartografía, que, bueno, elementos temáticos dentro de la sistema de información gráfica. Está la fotointerpretación, como decimos, a veces las fotos aéreas se fotointerpreta y se obtienen datos, pues, de análisis espaciales. La detección, como decíamos anteriormente, pues la percepción remota de los datos terrestres, los sistemas de información gráfica para el procesamiento de los datos y los GPS para la toma de datos luego para ser georreferenciados. Todo más o menos las tecnologías que utilizan ahorita para el manejo de la información geográfica. El diseño cartográfico. El diseño cartográfico se define como los medios y los métodos de traducción gráfica de los fenómenos a representar en una carta. Es representación gráfica de los fenómenos o simplemente los datos de un mapa. Como vimos en la clase primero, ¿cuáles son los elementos del mapa, no? Los elementos del mapa, bueno, tienen que tener una visualización de manera que que el mapa no sea difícil de leer por parte de las personas. Muchas personas son especialistas en leer mapas. Cuando se presentan unos mapas pues, de fácil lectura, donde el diseño cartográfico represente
una estética muy bien concebida para que el lector o el usuario pueda leer los mapas, pues es mejor, se entiende mucho mejor. Entonces, podemos entonces decir que los principios de diseño, según la teoría, se puede definir en 5 elementos. Uno de ellos es el objetivo final o mensaje del mapa. ¿Qué quiere decir esto? Ese es la razón por la que hacemos ese mapa. ¿Y cuál es la información más relevante que queremos transmitir? Ese es en cuanto al objetivo final o mensaje del mapa. En el segundo punto, jerarquía y contraste visual tiene que ver con atraer la atención hacia el mapa, estableciendo el peso relativo de cada elemento. Cada elemento, cada parte del mapa, cada este, forma del mapa que va inclusive y debe tener una atención muy este, particular donde el lector pues capte la atención de ese elemento que se quiere representar con el mapa. En cuanto al tercer punto, que es la sencillez, este, se recomienda eliminar el exceso de etiquetas, evitar solapamientos o elegir ingredientes de colores sencillos que no confundan al lector. Es decir, mapas sobrios que evitar el número tanto de etiquetas, simplemente lo que se quiere representar, es decir, la toponimia que no es necesaria, para no distraer pues, la mirada del lector del mapa. Otro elemento es la claridad. Eso tiene que ver con el tipo de letra, la paleta de colores, eliminar el exceso de etiquetas, evitar solapamiento. Casi igual que el anterior, pero el mapa debe ser claro, pues con colores bastante sencillos y no que sean que afecten la visión pues, y que no permitan leer lo necesario o la función de ese mapa. Porque una de las cosas importantes es el objetivo que representa ese mapa. Y el equilibrio se refiere a que como el mapa es la figura de mayor importancia, se debe destacar sobre las demás figuras. Es decir, el título y leyenda son también elementos importantes que aportan información clave. Sin embargo, el mapa es la figura importante. El mapa como lo vemos aquí, porque tenemos un mapa, que es lo que nosotros queremos resaltar dentro de los demás elementos que forman el mapa. Por lo tanto, esto es un elemento importante, los colores suaves, la distribución bien de la estética del mapa. Entendemos que muchas organizaciones pues tienen su diseño de la generación de mapas, además que si algunos mapas son de importancia nacional, pueden ser tomados por cartografía nacional, por el Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar, y formar parte de la cartografía nacional. Entonces es importante que esos mapas tengan pues estos principios de diseño, que son importantes a la hora de generar el final. Todo sistema de información gráfica, el producto final es un mapa, por lo tanto genera una situación bastante importante en su diseño. De esta manera pues llegamos al final de la parte 2 dentro de los elementos que conforman los módulos del diplomado en sistema de información gráfica. Espero que la información pues le sirva de- de conocimiento, de utilidad para la generación del último módulo en cuanto que ustedes van a generar pues un sistema de información o van a generar pues van a hacer pues la estructura de un diseño de un sistema de información y que el producto final sea un mapa. Eh, en vista de que con esto finalizamos el módulo, bueno, pues estaremos prestos pues para el módulo 3. Quien les habló pues el profesor José Farrera, siempre a su orden.